Hola, hola muchachos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy quiero que me acompañen por primera vez a explorar el recurso sociocognitivo de Conciencia Histórica uno. ¿Sí? Vamos a ver la progresión uno de este recurso sociocognitivo, donde vamos a hablar sobre el concepto de conciencia histórica. Lo vamos a conocer o vamos a tratar de conocerlo de la mejor manera posible. ¿Sí? Vamos. Vamos a empezar a leer un ratito y ahorita explicamos, como siempre le hacemos. Antes que se me olvide, le mando un saludo a Hanna, a que nos ve allá en Comitán, que siempre nos da muchos ánimos para seguir haciendo videos aquí con la intención de seguir educando a los muchachos de los telebachenses. Bueno, la conciencia histórica es una actividad racional que va más allá de evocar hechos y sucesos ocurridos en el pasado, pues implica comprender y explicar las intenciones y las acciones de los sujetos involucrados en un proceso histórico, los sentidos y significados de representar el pasado en el presente, ¿sí? La conciencia histórica no solo examina el cómo los historiadores observan el pasado, sino también los acuerdos individuales y colectivos del pasado, los factores cognitivos y culturales que dan forma a estos, así como las relaciones de acuerdos históricos con los del presente y el futuro. Miren, jóvenes, esta primera diapositiva nos dice que el concepto de conciencia histórica, perdón, no, esta vez va a dar otro giro. La historia va a dar otro giro en esta nueva reforma educativa, en este cambio educativo que hay con la Escuela Nueva Mexicana. La historia ya no solamente va a ser recordar fechas, nombres, biografías de sucesos pasados o de hechos pasados. Ahora el alumno tiene que comprender y representar en su vida actual cuáles son estos hechos pasados que han marcado su existencia el día de hoy, ¿sí? Porque hay acuerdos que se hicieron en el pasado y ahora en el presente están sirviendo de mucho, como los derechos, las leyes, los derechos internacionales, ¿sí? ¿Sí? Y estos acuerdos que se están haciendo, como también de alguna manera van a dar un salto para el futuro. Entonces, en esta ocasión vamos a conocer que ya no vamos a hablar de historia como antes, de memorizar nada más fechas y día y tal fecha pasó eso, como si fuera una efemérides. Ahora vamos a comprender esta acción, estos acuerdos, esto que pasó de manera individual, colectiva en el pasado y todos estos procesos cognitivos de razonamientos que dieron las personas o los sujetos en esa época para llevar a cabo este movimiento que de alguna manera cambió nuestra historia presente y a través del pasado. Bueno, sigamos explorando. Ahora vamos a ver aquí otra diapositiva donde dice, la conciencia histórica posee una competencia narrativa que es la capacidad de construir sentido histórico con el que organizar temporalmente el ámbito cultural, orientar la vida práctica y elaborar interpretaciones del mundo y de sí mismo, ¿sí? Claro que tiene que ver la conciencia histórica con lo cultural, sí, porque nosotros somos parte de la cultura que se formó mucho tiempo atrás. Como les decía, ahora no se trata de saber que los mayas existieron, sí, que no se trata de aprendernos el preclásico, clásico y posclásico y todos los demás periodos que existieron entre ellos. Ya no se trata nada más de aprender que fue el del 2000 antes de Cristo, en el 3500 antes de Cristo. Ahora se trata de entender qué cultura ellos nos dejaron. Qué descendencia cognitiva, qué descendencia cultural, qué descendencia lingüística ellos nos dejaron, por dar un ejemplo, ¿sí? Entender por qué, cómo se organizaban, cómo se fueron organizando y cómo esa organización que vino avanzando a través del tiempo está comprendiendo el mundo que vivimos hoy. Y a la vez entender por qué estamos hoy, entender que somos descendientes de un pasado que luchó y que formó culturas y civilizaciones, costumbres y tradiciones que hoy mismo nosotros como individuos procesamos, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Esta parte que les acabo de leer, ¿no? De saber que nuestra cultura es parte también de la conciencia histórica y que ya no basta solamente con aprender los periodos de la época prehispánica, sino todo lo que ha venido sucediendo en esa época y cuál fue su fin y propósito por el cual hoy estamos presentes. Bueno, por último dice, existen diversas formas de promover la conciencia histórica. Una de ellas es a través de la educación,
tanto en las escuelas como en la sociedad en general. Es importante que los estudiantes, ahí viene, es importante que los estudiantes, los y las estudiantes aprendan sobre la historia de su país y del mundo, comprendiendo los acontecimientos y las fuerzas que lo han moldeado. Miren, jóvenes, la intención de esta primera progresión de conciencia histórica es que ustedes aprendan el concepto de conciencia histórica, que ya esto cambió. Con la escuela nueva ya no solamente vamos a ver la historia como algo de recordar el pasado y recordar una fecha y quién lo hizo y cuándo lo hizo y cómo lo hizo. No, ahora hay que explorar qué hubo detrás de esa fecha, por qué se hizo, cuáles fueron los motivos, qué acuerdos se llevaron a cabo después de este movimiento histórico, cómo ese movimiento histórico está repercutiendo hoy en mi libertad, para bien o para mal, cómo esos sucesos históricos han dejado huella en nuestro presente y cómo de alguna manera pueden seguir moldeando el futuro. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a ese suceso histórico, y analizarlo y interpretarlo como fue y ser ahora sí franco con lo que pasó, gracias a ese movimiento de la Segunda Guerra Mundial y la lucha esta que hubo entre países, nació la OTAN, nació la ONU, las Naciones Unidas, que es una organización que defiende y se encarga de buscar la paz entre los países. Y les puedo citar mucho, por ejemplo, la Revolución Francesa, gracias a todo ese movimiento ideológico y de lucha de ideales entre las personas de allá de Francia, logró los derechos del hombre, más luego los derechos de la mujer, bueno, la misma independencia de México, después que fuimos conquistados. Entonces la conciencia histórica es comprender cómo el pasado ha estado en constante diálogo con nuestro presente, hablando de manera metafórica, ¿no? Cómo es que el pasado ha influido en lo que somos ahora y cómo puede influir en el futuro. Bueno, jóvenes, esto fue Conciencia Histórica, Progresión 1. Nos vemos en la próxima. Bye.